Libro de los Salmos 116. Salmo 116, verso 12. Salmo 116, verso 12. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Yo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea y dice así: ¿con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido? Sea bendito el Señor. ¿Puede sentarse, amados? Si usted me ayuda, Biblia en alto. Yo aplicaré a mi vida los principios de la palabra de Dios para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria, y ser de beneficio para el reino de los cielos. Dele palmas fuertes al Señor. Un día escuchaba a un predicador, específicamente en Miami, en una iglesia muy conocida, y decía este hombre, con mucha razón creo, que nosotros somos el instrumento para que se mueva el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hacemos el ambiente espiritual. Cuando nosotros comenzamos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando usted aplaude, aplaude para Dios. Usted dice amén, está diciéndole recibo. La Biblia dice: en esto es glorificado mi Padre. Nosotros somos escogidos para glorificar al Padre. Amén. Aquí no venimos a aplaudirle a los hombres, no. Ese es un sentir en agradecimiento con Dios. Aquí dice el salmista: ¿con qué pagaré a Jehová por todas las bendiciones que de Él he recibido? Yo puse como tema: hay que pagar. Y voy a ir despacio. ¿Será que Dios nos está cobrando? No lo creo. El que dice, se hace esta pregunta, él mismo se hace esta pregunta, el rey David. El rey David, según los estudiosos de la palabra del Señor, dicen que David no era tomado en cuenta ni por su padre. No era tomado en cuenta. Cuando le dan a Samuel, cuando ya han quitado el reino de Saúl, le dijo el Señor a Samuel: ve a la casa de Isaí y ahí vas a ungir al que yo he escogido por rey. Y llegó Samuel, el profeta Samuel, a la casa de Isaí. Y entonces le dijo: bueno, vengo aquí en visita de parte de Dios. Y entonces Isaí empezó a hacer desfilar a sus hijos delante del profeta. Y salió uno de los hijos mayores de Isaí y entró por la puerta. Y el profeta lo vio un hombre alto, fornido, con buena presencia, y dijo: este es. Y el Señor le dice: no, a ese yo lo aparto, porque yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón del hombre, dice. O sea, Dios no se dirige por las apariencias. El hombre tenía bonita presencia, buena presencia. Y siguieron desfilando los hijos de Isaí. Llegaron hasta
hasta el final. Creo que eran 7 según la Biblia. Y le dijo el profeta, y no, estos son todos tus hijos. No, le dijo, tengo uno allá que está ocupado apacentando las ovejas. Pues tráelo, le dice, porque hasta que él no venga no nos vamos a sentar a la mesa. Y cuando entró David, le dijo el Señor, no fue que le vino el pensamiento al profeta, le dijo el Señor, este es el que yo he escogido. Para la familia, tal vez era el último, tal vez no lo tomaban en cuenta. A nosotros mismos posiblemente no nos tomaban en cuenta nadie, pero Dios sí nos había escogido en el nombre de Jesús. Este es. Cuando David da estas palabras y dice, ¿con qué yo voy a pagar? ¿Con qué pagaré a Jehová por todas las bendiciones que Él me ha dado? ¿Sabe qué es eso? Una persona con un corazón agradecido, que reconoce según la Escritura que nada puede recibir el hombre que no sea dado del cielo. ¿Tienes un trabajo? De allá salió la orden. ¿Alcanzaste una profesión? De allá salió la sabiduría. ¿Tienes un negocio? De allá salió la orden. David, como un hombre agradecido con Dios, dijo, ¿cómo yo voy a pagarle? ¿Con qué voy a pagarle? No tenemos con qué pagarle. No tenemos con qué pagarle, pero sí podemos agradecerle por todos los beneficios que Él nos ha dado. ¿Me dice amén, iglesia? ¿Con qué pagaré? La Biblia dice que usted y yo fuimos comprados por precio. ¿Cuántos saben eso? Así dice, somos comprados por precio. Dice la palabra en el libro de Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Pagarle no podemos. El precio es muy alto. Es la sangre de Cristo. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Entonces el salmista se pregunta, ¿con qué pagaré? Fíjese, cuando el rey David está en el esplendor, vea, allá en casa estudie Primera de Crónicas, capítulo 29. Y hace un recuento el rey David. Y dice, porque yo tengo mi aprecio en esta casa, he preparado todo esto. Con ningún dinero podemos pagarle a Dios, pero sí podemos demostrarle que estamos agradecidos con Dios. ¿Me dice amén, iglesia? Hechos capítulo 22, versos 14 y 15, para que usted y yo miremos por qué Él nos ha escogido. Dice la palabra en el verso 14, y Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra. Esta es versión Reina Valera contemporánea. Y escuchen de sus propios labios, de sus propias palabras, lo que Dios tiene para ti. Entonces, amados, debemos de estar claros. Nosotros somos las personas escogidas para llevarle la palabra a otros. Aquí le dice este hombre llamado Ananías, Él te ha escogido para que conozcas su voluntad.
Conocer la voluntad de Dios es saber y entender y comprender qué es lo que Él desea con nosotros. Y me dice aquí la palabra, dice: conozca su voluntad, veas al justo, escuches de sus propios labios su palabra, porque tú serás su testigo ante el mundo de esto que has visto y oído. Yo predicaba por la mañana y decía que un día miré una marcha de una iglesia donde los jóvenes andaban ropa ancha, así todo. Lo que menos parecían eran cristianos. Y yo pregunté a alguien: ¿por qué andaban los jóvenes de esa iglesia de esa manera? No, es para que los que no conocen a Dios miren que no hay diferencia, que somos iguales. A mí la Biblia me dice que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. Para conquistar el amigo, el que anda en el mundo, no tienes que vestirte como los que están en el mundo. Tienes que vestirte como un hijo de Dios. Tienes que vestirte como un hijo de Dios. Nosotros no tenemos que imitar al mundo. Amén, iglesia. No trates de atraer personas a Cristo con los modales o las modas que ellos tienen. Nosotros somos dignos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Sea bendito el Señor. Te ha escogido para que escuches de sus propios labios, porque tú serás testigo ante el mundo. El mundo tiene que ver algo diferente en nosotros. El mundo tiene que ver algo diferente en nosotros. ¿Sí? Porque un buen testimonio arrastra, pero un mal testimonio aleja. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 al 20. Y mire lo que dice esta palabra: y todo esto proviene de Dios. Yo se lo he predicado muchas veces y lo seguiré haciendo. 5, 6, 7, 8 versos, porque yo no le hablo de mi propio entendimiento, le hablo lo que la palabra escrita tiene. Aquí dice: y todo esto proviene de Dios. ¿De dónde proviene lo que te estoy hablando? ¿De dónde proviene, iglesia? Proviene de Dios. Aquí dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dígale que está a su lado: tenemos ministerio. Tenemos ministerio. Tenemos un ministerio que ejercer. Tenemos que mostrarle al mundo lo que dice la Escritura, que el que está en Cristo es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No solamente la forma de vestir, no solamente la forma de vestir, es la forma de hablar también. Que Dios ponga gracia en tu boca. Amén. Nuestra manera de hablar tiene que ser diferente. Mire, un día estaba haciendo una situación en un banco y me pasaron con uno de los ejecutivos ahí y estaba atendiéndome: buenos días, y muy amable y todo, y bien. Y le suena el teléfono, el fijo del escritorio le sonó. Permítame. Hola, hijo de tanto tiempo que no te miraba. Y empieza con una serie de boconadas. Un ejecutivo de un banco. Y cuando me estaba tomando los datos, tocó el teléfono. ¿A qué se dedica usted?
soy pastor. Nosotros tenemos que diferenciarnos del mundo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra del Señor. Y si somos nueva criatura, hasta nuestra forma de hablar tiene que ser diferente. Te van a conocer. ¿Me dice amén, iglesia? ¿Está recibiendo esta palabra? Que vean algo diferente en nosotros. Amén, iglesia. Y esto proviene de Dios, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el verso 19, para presentar un evangelio conforme lo dice el Señor. Muchas veces presentamos un evangelio de amenaza. Te vas a ir al infierno. Vea, no lo alcance. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No presente un evangelio de amenaza. El Señor no fue crucificado en la cruz del Calvario con los puños así. Quedaba así, con los brazos abiertos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio no es un evangelio de amenaza. El evangelio es buenas nuevas de salvación. Amén. No tomándoles en cuenta, porque hay muchas personas que conociendo su vida y conociendo su pecado dicen, ¿sabe a qué se atreven a decir algunos? Que si entran a la iglesia se va a caer. Mentira del diablo. Si la iglesia está sostenida por los brazos de Jesús. Pero muchas veces hemos presentado un evangelio de amenaza, no tomándoles en cuenta, dice la palabra, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Será que somos mejores que ellos? No. Somos pecadores perdonados por el Señor. Amén, iglesia. No tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pecadores, justificados y perdonados por el Señor. Amén, iglesia. Sí. Ese es el evangelio que debemos de presentar, el evangelio de amor y de perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el evangelio de amor, de piedad, de misericordia y de gracia. Eso es lo que tenemos que presentar. Muchas veces conocemos un amigo y le queremos meter toda la Biblia en la cabeza. No, amado, hágase amigo de él. Hágase amigo de él. Con tu ejemplo y sin palabras te puede ganar muchas personas para Cristo Jesús. Y miren lo que dice la palabra. Así que somos embajadores. ¿Qué somos, iglesia? ¿Cómo cree usted que se presenta esos embajadores que vienen aquí a presentar sus cartas credenciales al gobierno? ¿Cómo cree que se presentan? ¿Cree que se presentan todos sucios, sin bañarse, todos desgreñados? ¿Cómo cree que se presentan? Pulcros, bien vestidos, bien presentados, y representan una nación. Y nosotros representamos el reino de los cielos y somos embajadores en el nombre de Jesús. Predicábamos por la mañana
Nosotros somos embajadores. Y mire como aquellas cosas del Señor. Estaba una embajadora aquí, ¿verdad? Entre todos los embajadores. Y cuando ya íbamos saliendo, porque salimos un poco tarde, después de la consejería, iba una embajadora ahí. No se conocía, diferente completamente. Muchas veces aquí somos una cosa y allá afuera somos otra. No, amados. Aquí y donde quiera somos embajadores en el nombre de Jesús y representamos un reino divino, un reino santo. ¿Me dicen amén, iglesia? Así que somos embajadores en el nombre de Jesús, dice la palabra. En el nombre de Cristo, y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amado, el mundo mira primero. Antes de leer esta Biblia, nos mira primero, nos lee a nosotros primero. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que somos carta leída. El mundo nos mira. Cómo hablamos, cómo nos vestimos. Pero yo los miro como tristes. Puede darle palmas fuertes al Señor. Yo predicaba esta semana, anduvimos en varios lugares, negocios. Y me sorprendí. En uno de ellos llegamos. Buenos días, ¿cómo están? Pasen adelante. ¿En qué les podemos ayudar? Caminamos por otro pasillo. Buenos días, ¿en qué les podemos ayudar? Y nosotros viene un amigo a la iglesia y nos lo saludamos. Nosotros debemos de ser amables. El siervo del Señor debe de ser amable con todos. Amén. Ni a los hermanos de la iglesia solo. Y máximo ahora. Y algunos le hacen así. ¿Sabe qué es saludar en el Señor? Es estarle deseando lo mejor al hermano que estamos saludando, a la persona que estamos saludando. Ese sí es embajador. Está representando al reino de los cielos. Amén, iglesia. Sea bendito el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Dice la palabra: hijitos míos, no os engañéis. Amado, perdóneme, pero si usted estaba engañado, aquí lo va a desengañar el Señor. Si usted estaba pensando que fue escogido para venir, congregarse, ofrendar o diezmar, no. El propósito de Dios contigo y conmigo es otro. No os engañéis, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seas sus ministros y le queméis incienso. Usted puede servir a Dios de muchas maneras. Usted puede servir a Dios de muchas maneras. De muchas maneras. Pero una de las maneras más efectivas para que el evangelio corra son tus recursos. Porque hay veces que por la ocupación, por el afán, no tenemos tiempo para servir, tal vez presencialmente en algo. Pero sí puede ayudar para que le paguemos a otro que haga el trabajo que usted por estar ocupado no lo puede hacer. Amén.
No sabes cómo caminan tus recursos haciendo bien. Tus recursos caminan haciendo el bien. Para que estéis delante de Él y le sirváis. Y dice, no te engañes. Si estaba engañado, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el labrador, para gozar del fruto, debe de trabajar primero. No queremos los frutos primero. No, los frutos son después de trabajar. Después de trabajar vas a ver los frutos. Y la Escritura dice que por esos frutos el Señor te va a conocer. Por esos frutos el Señor te va a conocer. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Y entonces dice, todo lo que pidas al Padre, Él te lo va a dar. ¿Sabe qué? Cuando estamos agradecidos con Dios, ¿qué más puedo hacer para que la obra del Señor crezca? ¿Sabe qué debe de hacer? Dar frutos. Dígale que está a su lado. Hay que dar frutos, nada más. ¿Por cuántos estás orando? ¿Por cuántos estás orando? ¿Por cuántos amigos estás orando? Que la gracia, la misericordia de Dios los alcance. Dios nos ha entregado la ciudad del progreso. La ciudad del progreso es nuestra. Oremos por sus habitantes. Oremos por los habitantes del progreso. Aquí hay brujos. ¿Que le caiga fuego a los brujos? No. Que los alcance la misericordia de Dios. Hay narcotraficantes a montones. Hay pandilleros y mareros a montones. Oremos porque la gracia y la misericordia de Dios los alcance. Pablo no era marero, pero era un perseguidor de la iglesia. Y cuando fue tocado, muchos dicen que cuando fue derribado del caballo, la Biblia no dice eso, solo dice que fue derribado Pablo. Pablo estaba en una cima de orgullo y estaba en ignorancia y perseguía a los cristianos, pero cuando fue tocado por el Señor, muchas personas pueden ser tocadas por el Señor por la oración que tú estés haciendo en el nombre de Jesús. Oremos por los habitantes del progreso. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Oremos. Oremos que la gracia se derrame en este lugar. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 al 8. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 1 al 8. Y dice la palabra así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y dice esta palabra: y vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, por esto mismo añadid, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Así conocimiento, dice, al conocimiento dominio propio. ¿Cuántos creen que necesitamos dominio propio? Puede ser que alguien de tus vecinos te quiera fastidiar la vida. Compañeros de trabajo, vecinos en tus negocios,
Ahí lo va a poner el enemigo. Amado, dominio propio. ¿Sabe qué es dominio propio? Control. Autocontrol. No me va a fastidiar la vida. El Señor ha dado una promesa. ¿Sabe cuál es? A los que te afligieren, yo los voy a afligir. A los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Dominio propio. ¿Sabe qué es? Alguien tienes que te defienda. Dominio propio. Mi Padre me defiende. Amén. Dominio propio. Y mire qué interesante, porque dice, y al dominio propio, paciencia. Hay veces que somos un fosforito. No, es que ya me fastidió la paciencia. ¿Sabe cuándo le fastidia la paciencia? Cuando le viven haciendo, y usted, pero las está guardando. Y las está guardando. Y toda dinamita cuando se guarda, cuando menos acuerda, explota. Ahora te voy a enseñar. Aunque mañana reconcilien. No, paciencia. Que Dios te dé paciencia. Sí. Nada podrá perturbarme, dijo el salmista, porque tú estás conmigo. Nada me va a perturbar porque tú estás. No pierda la paciencia. Dígale que está a su lado, no pierda la paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Sabe qué es afecto fraternal? Amor entre hermanos. Cuando eso está en la iglesia, aprendemos a llevarnos bien. Amén. En la iglesia se necesita afecto fraternal. Amén. Y dice aquí la palabra, y al afecto fraternal, amor. Dice la Biblia que está la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos, dice, es el amor. Amén, iglesia. Tenemos que tener amor y compasión por los perdidos. Dice aquí la palabra, y al afecto fraternal, amor. Pero mire cómo cierra y cuál es el propósito en el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, mire, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos ingredientes son importantes en la vida de un hijo de Dios para caminar firme, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sabe qué es eso? Una iglesia que aprende, se nutre con estos fundamentos, es una iglesia caminando a crecer. No dejarán estar ociosos. El ocioso es haragán. Yo creo que el ocioso solo se alegra el día viernes. Ya no va a trabajar el sábado, si es que tiene libre el sábado, el domingo, pero el lunes. Yo creo que el que se inventó ese pensamiento que el día lunes ni las gallinas ponen, algún haragán ha de haber sido. Si las gallinas ponen hasta los domingos, amado. ¿Algún haragán se inventó eso? No. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no vas a poder estar ocioso. El Señor te va a inquietar. El Espíritu te va a inquietar. Yo tengo que hacer algo para agradar a mi Dios. No le voy a pagar, pero sí le puedo servir. Dígalo conmigo, no le puedo pagar, pero sí le puedo servir. No le puedo pagar, pero sí le puedo servir. Sí le puedo servir. Bendito sea el nombre de Dios.
Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Por lo cual dice Pablo a los colosenses: desde que el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: orar unos por los otros. Amén. Orar unos por los otros. Si usted no mira a un hermano que no está viniendo a la iglesia, ore por él. Señor, guárdalo, redargúyelo, exhórtalo. Y el Espíritu Santo lo va a hacer, porque la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Si usted está orando por alguien: Señor, mira, mi hermano se está alejando, se está enfriando, tu gracia lo alcance, que no se pierda, Señor, inquiétalo, Espíritu Santo, algo va a pasar. Pero cuando alguien no está viniendo, lo criticamos. Si ese anda, ese. No, amado, la oración del justo puede mucho, me dice amén, iglesia. Sí, mire cuántas sillas están vacías. ¿Cuántos creen que debemos de orar? Sí, debemos de orar. Por lo cual también no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas. ¿Y en qué debemos de agradar a Dios? En todo. ¿Podemos? No podemos, pero sí le podemos decir: ayúdame, yo quiero agradarte, yo quiero ser mejor, yo quiero cambiar. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Tú no vas a caminar para agradar a un hombre. No, ahora como oí la predicación del pastor, ahora. No, amado. Dice el apóstol Pablo: si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. Busquemos agradar a Dios. Me dice amén, iglesia. Busquemos agradar a Dios. Hay lugares donde tal vez ningún líder, nadie de la iglesia lo puede ver. Pero donde quiera que andemos, los ojos de Dios sí. Ahí en Hebreos dice que los ojos de Dios están abiertos para ver todo lo que nosotros hacemos, porque un día le vamos a dar cuenta, dice la palabra del Señor. Es decir, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Tenemos talento para vender, para hacer esto, para hacer el otro, pero para transmitir el evangelio, es que me da pena. Hay que transmitir el evangelio del Señor, diciéndole que Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo cierro con esto. Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Déjate pastorear por el Señor. Si tú te dejas pastorear por el Señor, dice la Biblia, nada me faltará. Nada me faltará. Sea bendito el Señor. En lugares de delicados pastos, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, confortará mi alma. Que el Señor con esta palabra te conforte, te dé fuerza, te fortalezca. Confortará
mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué dice la palabra? ¿Por qué dice la palabra? Porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. ¿Cómo debe de estar rebosando nuestra copa? Llena, llena. Mi copa está rebosando. Y mire cómo cierra el Salmo 23. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Te has sentido solo? Que no te engañe el enemigo. Dios está contigo. El apóstol Pablo decía: cuando soy débil, fuerte soy. Es que cuando reconocemos nuestra debilidad, el Señor es el que nos da la fuerza. Él da fuerza al cansado, dice la palabra. Dice, mire lo que dice esta palabra: ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Déjate pastorear por el Señor. Cuando creas que te estás debilitando, declara que Él te fortalece. Me fortalezco en el Señor, dice el apóstol Pablo a los Efesios, y en el poder de su fuerza. ¿Para qué debemos de estar fortalecidos? Para resistir al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Póngase de pie.